TPC es la compañía que acompaña a los profesionales. Brindamos una solución global a la exposición de su patrimonio, cubriendo los riesgos específicos de la praxis profesional. TPC, la compañía de seguros que asegura su tranquilidad. NCN, Noticias del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control. Cuando se habla de muerte digna, en primer lugar estamos hablando de los derechos del paciente, de planificar su vida ante el desenlace fatal, es decir, cuando la muerte es irreversible. Hablar de muerte digna es la posibilidad de revalorizar la autonomía personal y en el marco de la propia esencia de la libertad plena que tiene cada individuo para decidir que determinados procedimientos médicos terapéuticos puedan como no ser aplicados. Esto es, se tiene en cuenta la voluntad del paciente, para el supuesto caso de que el paciente esté incapacitado, la voluntad de los representantes del paciente, pero yo creo que es un logro fundamentalmente de la revalorización y conquista de la ampliación de nuevos derechos, en este caso el derecho a la autonomía personal, que viene bien, porque así como ha avanzado la ciencia y a veces la vida se prolonga agónicamente, hay veces que esa prolongación genera un sufrimiento innecesario porque estamos hablando de una situación irreversible. Melina le pidió a sus amigos que imitaran su gesto, que la imitaran en su gesto de donar sus órganos, que donaran sangre para quienes lo necesitaban. El año 2011 fue año récord en donación de órganos. Melina quería hacer una campaña, una revolución pacífica. Lo logró. Quería que haya una ley que ampare a todos. La ley de hoy no es una ley que obliga a nadie, simplemente que nos ampara a todos. ¿Qué significa para vos que hoy se esté tratando este tema? Hay un antes y un después de Melina. Para mí es un día histórico y para mí es y será la ley Melina. Es como Melina lo hubiese querido, ¿no? Ella decía, cuando yo sea famosa, todos me van a querer un autógrafo, todos van a querer fotos mías. Lo lograste, Melina, y te respondo esa tarea para el hogar que me diste. ¿Qué pesaba más, la conciencia o el alma? Hoy te respondo, la conciencia, porque nos hiciste entender, comprender, nos hiciste concientizar. ¿Podemos votar? Yo tengo que votar. ¿Y yo? Resultan 54 votos afirmativos, unanimidad, con las salvedades que expresó la senadora Escudero respecto de sí misma, del senador Basualdo y de la senadora Monllau. El senador Castillo, a viva voz. Afirmativa. El senador Castillo también afirmativa. Son 55 votos. Ahora corresponde tratar la orden del día 269, dictamen de la Comisión de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de ley venido en revisión sobre derecho a la identidad de género. Yo decía al inicio que en realidad lo que venimos a hacer es a consagrar derechos. La idea de derechos humanos tiene una riqueza filosófica que a veces mal entendemos, que es que las personas tienen derechos solo por su condición de personas. No son los gobernantes que porque son generosos conceden derechos, no somos los legisladores que porque somos generosos concedemos leyes para garantizar igualdad y derechos. La Constitución nos obliga a garantizar derechos. Y esto se trata de un derecho de garantizar el derecho a la identidad, el derecho de la persona que está por encima de la orientación sexual. Es decir, que se pueda, solo por la voluntad de alguien que, habiendo nacido hombre pero se siente mujer, quiera tener un documento en voluntad a lo que tiene como identidad
sexual, es decir, que la ley lo ampare, ¿no? Yo prefiero en este tipo de leyes, que son leyes que hay toda una modificación cultural, cuando se trata de consagrar derechos, preferiría que fueran con audiencias públicas, que pudiéramos escuchar a todos, porque lo que uno escucha siempre en estas audiencias es sufrimiento, es un gran sufrimiento, son testimonios de personas que nos vienen a contar cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos, porque son discriminadas. Entonces ese cotidiano, que es lo único que nos permite identificarnos con el otro, a mí me gusta que pueda aparecer, que pueda tener divulgación. Estas son las leyes del coraje, arrancadas con coraje, con lucha, con participación. Así que adelantamos nuestro voto positivo junto con el senador Linares, ya lo hicieron antes la senadora Morandini y el senador Juez, desde el interbloque del Frente Amplio y Progresista. Por eso esta ley es una ley que sienta un precedente para el mundo, y no estamos exagerando, solamente Uruguay y México tienen leyes de estas características. Entonces, con este establecimiento de esta ley, que a partir de esta ley reconoce la vía administrativa para la rectificación registral del sexo y cambio de nombre en los documentos de identidad, es el primer paso de vital importancia para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razones de identidad de género. Que estamos realizando importantes avances en el campo de la ampliación de derechos, donde se da una fundamental reparación en nuestra vida democrática de los ciudadanos del país que han visto vulnerados sistemáticamente los mismos. Creo, presidente, que con este proyecto el Estado argentino da un gran paso en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los propios ciudadanos, y esta es una conquista significativa en el marco de la propia comunidad. En primer lugar, valorizar este Senado y al Congreso Nacional, que ha estado a la altura de igualar derechos, de permitir a la gente intentar ser más feliz. Y me parece que esta norma es reparadora, como lo fue la ley de matrimonio igualitario. Yo creo que ese fue el gran debate, porque incluso muchos diputados y senadores que a lo mejor tuvieron posiciones contrarias a la ley, hoy están entendiendo el sentido, el espíritu de esta norma. Sin ese debate, esta norma hubiera sido muy difícil estar tratándola esta noche. Esto me parece que es una convocatoria a la libertad individual, que está garantizada en la Constitución, en la vieja Constitución Liberal del 53 está garantizada, y que estas normas están ratificando. La ley de matrimonio igualitario y esta ley está ratificando. Así que con estos fundamentos, y también haciendo un reconocimiento, como hizo recién el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, a las organizaciones, a muchos hombres y mujeres que han luchado durante muchos años por estos derechos, nuestro bloque va a votar positivamente, presidente. Muchas gracias. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención, y además las abstenciones en particular de la senadora Estensoro y del senador Pérez Alsina. Bueno, obteniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo. Nosotras estamos ganadas por la emoción, creemos que esta era una deuda que tenía la democracia con nosotras, y sentimos que a partir de hoy estamos siendo llamadas a la mesa democrática para rediscutir los términos de ciudadanía y democracia. Básicamente, ¿qué tenés idea de lo que trata la ley? La ley, sí, porque somos las autoras de la ley, digamos, el grupo que lideró el proyecto de ley. Tiene 4 pilares fundamentales, que es la gratuidad, primero, que es gratuita; segundo, digamos, el hecho que no es patologizante, o sea, no tenemos que aceptar la condición de enferma para obtener el beneficio de la ley. La ley se hará en los registros civiles y también garantiza el derecho a la salud plena de cualquier compañero o compañero que decida hacer algún tipo de cirugías parciales o totales. Y también insistir que esta ley no va a necesitar ningún gasto presupuestario. Eso es también muy importante.
del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control. TPC es la compañía que acompaña a los profesionales. Brindamos una solución global a la exposición de su patrimonio, cubriendo los riesgos específicos de la praxis profesional. TPC, la compañía de seguros que asegura su tranquilidad.